Vamos a estar así puestos sobre nuestros pies. Vamos a buscar la poderosa palabra del Señor, la cual se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 3, el versículo 16. Fue la lectura la cual se tenía asignada y solamente yo voy a estar hablando acerca de parte de ese versículo. La otra parte le corresponde a mi amada esposa, que ella continuará. Cuando todos lo tengan me pueden decir con un amén. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Alma mía, adora a Dios. Grande y poderoso es tu nombre. La poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Repito nuevamente. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Damos gracias por esta palabra. Amante Dios Padre Celestial, Dios mío, te doy gracias, Dios mío, por esta palabra, Dios mío. Te pido, Dios mío, que sea usted pasando carbón encendido por mis labios, no tan solamente a mí, Dios mío, sino a mi esposa, Dios mío, que tiene la otra parte, Dios mío, del versículo, Dios mío, y que como siempre, Dios mío, tú hables, Dios mío, Señor, y que sobre todo, Dios mío, podamos ponerla por obra, Dios mío. Nosotros siempre, Dios mío, vamos a reconocer, a comprender, Dios mío, que toda gloria y toda honra a ti te pertenece. Por tal razón, Dios mío, te damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad, Dios mío. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Aquí vemos en este libro de 2 Timoteo que Pablo le escribe a Timoteo desde la prisión. Y vamos a hablar un poco acerca sobre Timoteo. El significado de su nombre del latín, Timoteus, del griego antiguo, Timoteo, que significa honrado a Dios o uno que honra a Dios. Repito el significado. Honrado a Dios o uno que honra a Dios. Timoteo era de Listra. El padre de Timoteo era gentil griego. Se dice que pudo haber muerto antes de que Timoteo conociera a Pablo. Pero su madre era una mujer judía, creyente sobre todo, un punto muy importante. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 16, en el versículo 1. Tenía una educación en cuanto a lo moral. Tenía una buena educación primero que nada en cuanto a lo moral, pero también hablando espiritualmente, Timoteo también tenía un buen fundamento. ¿Por qué? Porque Timoteo fue educado, fue llevado, fue en todo momento, fue criado en lo que es el evangelio. ¿Por qué? Porque tenía una madre llamada Eunice y una abuela llamada Loida que le enseñaron las escrituras desde su temprana edad. Poderoso eres el Señor. Por tal razón, la responsabilidad de esta madre, de esta abuela, en enseñarle las escrituras, en tenerle un buen fundamento, esa semilla fue sembrada y entonces en estos momentos estamos viendo que ya Timoteo en una edad más prolongada, pero permanecía. Por tal razón, padre que te encuentras aquí, madre que te encuentras aquí, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Esto es un ejemplo vivo. Amén. Así por tal razón no nos debemos atemorizar o amedrentar porque tal vez el comportamiento de nuestros niños o X o Y razón, instrúyalo, hermano, porque a la larga usted se va a regocijar, se va a gozar en que pude enseñar a mi hijo y aun cuando fue grande permaneció, tal vez en alta, tal vez en baja, pero se mantuvo. Amén. Que eso era lo que estaba aconteciendo con Timoteo. Poderoso era Jesús. Alma mía, adora a Dios. Pablo llevó a Timoteo a Cristo.
Pablo se refería a Timoteo como el verdadero hijo en la fe. En primera, eso lo encontramos en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Y también en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, habla como un hijo amado. Pablo le escribe a un padre espiritual, exhortándolo a continuar su trabajo en lo que empezó. Poderoso eres el Señor. Entonces, tal vez en este momento dado, Pablo podría tener tal vez cierto temor porque tenía miedo de que Timoteo se estuviera debilitándose espiritualmente por la presión y la persecución del mundo en aquel entonces. Pero le está diciendo a Timoteo que no cambie su fundamento, que se acuerde la enseñanza que su madre y su abuela le enseñaron, que aunque tal vez la situación se puso dura, pero le estaba instando a que permaneciera, de que tal vez la situación estaba color de hormiga brava, pero que permaneciera, que nada de lo que él estaba atravesando ni de lo que estuviese sucediendo en aquel momento lo desviara del camino del Señor. Por tal razón, así debemos ser usted y yo, hermano, que nada lo que nos ocurra en el camino, en el proceso, en el caminar, nos desvíe de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora entrando directamente al versículo de el cual acabo de darle lectura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Poderoso eres Jesús. Las escrituras son inspiradas por Dios y la palabra griega usada aquí literalmente lo que significa es soplo de Dios o hecha con el aliento de Dios. Cuando yo comienzo a leer y consigo, me topo con esta lectura, que gracias a Dios nuestro hermano Luis nos pudo pasar algo que le habíamos pedido y me di la tarea de comenzar a leer y cuando llegué a esta parte comencé a darme cuenta de que el significado de esta palabra en griego, soplada por Dios y hecha con el aliento de Dios. O sea, y si vamos al versículo, toda escritura se puede decir así, soplada por Dios y hecha con el aliento de Dios. O sea, que salió de lo más profundo de nuestro Dios. Amén. Por tal razón, toda escritura debemos tener reverencia, debemos prestarle atención, debemos tomarla con delicadeza, no tomarla como cualquier cosa, porque es inspirada por Dios. Amén. Y comencé así y encontré estos significados. Y las escrituras son útiles para enseñar. Es decir, que no solo es útil para quien la lee, sino para que sirviese de que ella en el ministerio de enseñanza. O sea, que toda escritura es para que tal vez el evangelista, el predicador, el pastor, el maestro de escuela bíblica, el que da estudio, el que predica, cada uno de estos que acabo de mencionar, para que la misma sea enseñada. Y no solamente esto queda ahí, sino que también otro punto que me llama la atención es que toda enseñanza es información, pero la enseñanza bíblica es también formación. Y cuando yo leí esto, tuve que volver a leerlo. Toda enseñanza es información, pero mire la diferencia. La enseñanza bíblica es también formación. Poderoso eres el Señor. Por tal razón, cada uno de nosotros, los que enseñamos, los que hablamos, tenemos una ardua tarea, y es que la enseñemos bíblicamente para que toda información sea correcta y sea conforme al corazón de Dios.
Y hablando de formación, a continuación le voy a estar dando unos puntos muy importantes, porque vuelvo y les repito, esa parte en la cual acabo de leer, la enseñanza bíblica, es también formación. Realmente yo me quedé como que, wow, y en un momento más adelante vamos a ver por qué es formación. Pero vamos a pasar a por qué las escrituras son importantes o por qué la escritura es importante. Simple y sencillamente porque nos da la dirección a la vida. Prácticamente es nuestro guía a seguir. Entonces, si nos ponemos a analizar, si nos ponemos a pensar, para cada situación que usted y yo pasamos en la Biblia, en las escrituras, encontramos respuesta para la misma. Por más grande, por más mínima que sea la situación, en esta escritura encontramos respuesta. Entonces, como en un momento dado atrás dije que la enseñanza bíblica es también formación, ahora vengo con ese punto. ¿Por qué es formación? Para seguir en la misma línea de Pablo y de Timoteo. El mismo Pablo es un ejemplo de formación. ¿Por qué? Porque en primer punto, Pablo tenía buena doctrina y buena conducta. Pablo sabía el propósito de su vida. Desde aquel momento dado que tuvo aquel encuentro con Dios, desde ese momento dado en adelante, él reconoció, comprendió el propósito de la vida. Por tal razón, así somos nosotros. Debemos entender, reconocer, comprender al 100% el propósito de la vida de nosotros. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos formados? Alma mía, adora a Dios. El tercer punto. Pablo tenía fe, amor y paciencia. Cuarto punto. Pablo sufrió persecución y padecimiento. Otro ejemplo fue Timoteo. Seguía el ejemplo de su maestro. Persistía en lo aprendido. Conocía las escrituras. Cuando nosotros nos damos la tarea de conocer las escrituras en nuestro guía, nosotros persistimos, nosotros podemos mantenernos, nosotros podemos persistir en lo que en un momento dado me enseñaron. Aunque tal vez fulano de tal cambie, aunque tal vez mi amigo cambie, pero es mi responsabilidad al estudiar, escudriñar las escrituras, es mi responsabilidad persistir en lo aprendido. Y todo cristiano, todo creyente debe, a la mayoría que pueda, tratar de encaminarse en el camino de la perfección. Como lo dice 2 Timoteo 3, el versículo 17. Y debemos estar preparados en ese mismo versículo 17, lo podemos encontrar. Alma mía, adora a Dios. Y las escrituras son útiles y nos ayudan hasta en nuestra cristiandad. Y tal vez usted se pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo eso me va a ayudar? Simple y sencillamente, en primer punto, son útiles para nuestra salvación. Capítulo 3, versículo 15 de 2 de Timoteo encontramos eso. Segundo punto, se puede aprender desde la niñez. Por eso es que la palabra dice, instruye al niño, porque se puede aprender desde la niñez. La podemos aprender y aun cuando llegamos a una edad ya con bastante razonamiento, podemos comenzar a poner por obra esa palabra, podemos comenzar a movernos en fe y así sucesivamente. Segundo punto, las escrituras son sagradas. De la misma manera que las personas, los hermanos que hemos tenido la oportunidad de llegarnos a un tribunal, allí usted no puede comer chicle. Allí cuando usted quiera hablar, usted no puede hablar. No, hay su orden. De la misma manera,
también las escrituras son sagradas. Porque, como dije ahorita, son inspiradas por Dios. Por tal razón merece su respeto. En tercer punto, nos hacen sabios. Nos hacen sabios. Y tal vez usted se pregunta, ¿cómo que nos hacen sabios? No sé cuántos hermanos de aquí han escuchado a nuestro pastor que ha dicho, si usted tiene problemas en leer, o usted no sabe leer, o quiere mejorar su lectura, comienza a leer la Biblia. Él lo ha dicho aquí. ¿Y qué sucede? Que esto, al comenzar nosotros como creyentes a leer las escrituras, a nutrirnos, nos estamos nutriendo, y esto lo que va a provocar es que en un momento dado uno mismo se va a dar cuenta, espérate que mi hablar cambió, estoy utilizando unas palabras que ahora, que antes no utilizaba. ¿Por qué? Porque las escrituras nos hacen sabios. Las escrituras es nuestro guía. Por tal razón, ella nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Por eso nos hacen sabios. Y no tan solamente nos hacen sabios, sino que también nos hacen salvos. También las escrituras son útiles para nuestra educación. Primero, como dije, son inspiradas por Dios y son útiles para enseñar. Lo que se hace aquí, que cada maestro de diferentes, ¿cómo se dice la palabra de, cómo se clasifican aquí están los niños, están los jóvenes, independientemente de la clase que sea, hay un maestro. Ese maestro se da la tarea, ese maestro se prepara. Ese maestro se da la tarea de prepararse. Hay muchas veces que muchos dejamos de comer, nuestra hambre se nos va, rebajamos libras, no dormimos. Pero ¿qué sucede? Estamos pagando un precio, se paga un precio. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Vamos a disertar la palabra, vamos a expresar la palabra. Por tal razón, nos vemos en esa situación y tal vez en un momento dado nos sentimos como que un poco de nervio, pero luego de que la palabra la soltamos, la depositamos en cada alumno, uno puede sentir esa paz, esa tranquilidad, y uno puede decir, oh, realmente me costó, pero valió la pena porque me siento en paz, me siento tranquilo, me siento que le pude impartir la palabra a esos jóvenes, a esas damas, a esos caballeros, y muchos de ellos vienen y se te acercan y te dan testimonio, te cuentan experiencias. Quiere decir que la palabra está haciendo, las escrituras está haciendo para lo que fue enviada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y ya terminando lo que me corresponde a mí, las escrituras nos hacen sabios para salvación. Cuenta la historia, un muchacho cabezadura causaba gran dolor a su familia en razón de la mala conducta. Sus padres en un momento dado pensaron, tal vez cuando crezca, cuando sea más grande, mejorará. Pero ocurrió algo, que creció y empeoró, pues con sus amigos se aventuró al vicio. Ni la escuela secundaria, ni la universidad, ni una buena novia, ni el casamiento, ni la llegada de un hijo, ni los compromisos de la vida le hicieron apartarse de una vida disipada. Un día, mientras trabajaba, a lo que se dedicaba era a repartir cartas. Iba tan borracho que se cayó y se le cayeron todas las cartas que tenía que entregar en medio de la calle. Quienes lo vieron se compadecieron de él, pues sabían que esta situación le haría perder su empleo. Lo llevaron a su casa, recogieron las cartas y le ayudaron a quitarle la borrachera que tenía. Luego, entonces, le leyeron la palabra, le leyeron las escrituras de Dios,
y el Espíritu Santo cambió su vida, le guió a dejar las malas costumbres, las viejas costumbres, y lo transformó en un hombre nuevo. Su gozo fue tal que decidió ir a estudiar a un seminario. Hoy trabaja incansablemente en la obra del Señor. Su nombre es Daniel Aguilar Ochoa. Lo que provocó que le leyeran las escrituras. Por tal razón, la palabra es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de doble filo. Por tal razón, hermano que me estás escuchando, en esta noche yo te puedo decir que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Por tal razón, cuando tengas la oportunidad de enseñar en tu trabajo, enseñe. Cuando tengas la oportunidad de decir algo de las escrituras, dígalo. ¿Por qué? Porque ella no retorna atrás vacía, sino que fue enviada, hace el trabajo para la cual fue enviada. Así que Dios te bendiga. Ella hacia adelante en el Señor. Nuestra hermana Yailin Cruz. Dios le bendiga. Si Elisa les dijo que estaba nerviosa, imagínate yo. Espero no confundir los nombres. Si los confundo, pues. Me tocó la parte que yo digo más difícil. La parte de terminar. Pero toda palabra es útil para redarguir, porque es inspirada por Dios. La definición de redarguir la podemos ver que es del vocablo latín redargure. Se emplea con referencia a la acción de transformar un argumento contra aquel que lo presenta. Este verbo está vinculado a huir, cita o invoca una razón en contra o a favor de alguien. Lo voy a leer de nuevo. Cita o invoca una razón en contra o a favor de algo o de alguien. Si nos vamos basado en la Biblia, ¿quién fue redarguido? Nosotros somos redarguidos cuando la leemos. Pero un ejemplo vivo de eso es, si nos vamos a 2 de Samuel 12, podemos ver la historia de un personaje que nosotros conocemos mucho, es el personaje de David. ¿Y por qué la historia de David? Porque David tuvo un suceso donde el profeta lo redarguyó en un acto que David hizo. Y vamos a ver cuál acto fue. 2 de Samuel 12. Nos dice la historia que Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le argumentó esta historia que yo le voy a comentar ahora. Le dijo que habían 2 hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía vacas, tenía ovejas, un sinnúmero de animales. Y había un pobre que tenía una solamente corderita, que la había comprado, la había criado. Y la había, era tan así que quería esa corderita, que la quería como un hijo. Pero ¿qué pasa en esta historia? Lo que pasó fue que el rico tenía visita y no cogió ninguno de sus animales. No quiso coger ninguno de esos, porque tenía numerosos animales. ¿Y qué hizo? Cogió la corderita del pobre. Y mientras Natán le está contando esta historia a David se encendió en furor. Y Natán lo que hizo fue dejarle en su propio argumento que David, ¿verdad?, cogiera juicio sobre ese hombre. David se encendió en furor, quería matarle, pero no tan solo de matarlo, le dijo, y tiene que pagar por ese corderito, ¿verdad? Y vemos que David no emitió palabra y dejó que, Natán no emitió palabra y dejó que David cogiera su propio juicio sobre ese hombre. Pero cuando vemos que David terminó, ahí fue lo más importante que hay en esta historia. Le dijo, ese hombre eres tú. Y eso fue lo que hiciste con Urías, ¿verdad? No tan solo eso, sino que Dios le recordó a David sus comienzos y hasta dónde estaba ahí parado. Y así hace Dios con cada uno de nosotros. La palabra nos redarguye, pero no tan solo nos redarguye, sino la leemos, porque nosotros, si nos vamos a
Romanos 2:14 nos dice, porque cuando los gentiles no tienen ley, hace por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiendo su razonamiento. Vemos que aquí, si nos vamos más atrás a la palabra para poder entender, en 2 de Samuel 11, ¿por qué Dios envió a Natán a David? Lo envió porque estaban en tiempos de guerra. Si nos vamos a Samuel, 2 de Samuel 11, estaban en tiempos de guerra y los reyes se iban a pelear. Pero ¿qué hizo David? David se quedó en su casa a descansar, mientras sus soldados iban a la guerra, a exponer sus vidas, ¿verdad? Y a dejar su familia. Y vemos que David subió a la azotea y no tan solo subió, sino que vio a una mujer y le interesó, porque preguntó quién era ella. Y más allá de preguntar, David la mandó a llamar y concibió con ella. Y cuando David vio el pecado que había ocurrido con ese, ¿verdad?, encuentro, David lo quiso ocultar. Y cuando David lo quiso ocultar, no había manera de ocultarlo. ¿Por qué? Porque cuando mandaba a Urías a su casa, Urías, ¿qué hacía? Urías se quedaba a la puerta de la casa de David. Y cuando decía, yo me imagino a David, Dios mío, pero este hombre no se va para su casa con su esposa a descansar, a comer. O sea, la comida de su esposa, me imagino que cuando yo le cocino a mi esposo diga eso, ¿verdad? A comer ese arroz blanco con bistec encebollado, porque eso es lo que le gusta. Vete a tu casa a descansar. ¿Y qué hizo Urías? Urías no. ¿Por qué? Porque Urías sabía la importancia que estaba pasando en ese momento. Y David, como vio que Urías no hacía nada de eso, hizo carta y mandó. Lo más que a mí me impactó de esta historia fue que David lo quiso matar. En el sentido que él le dijo, vete, en el sentido que voy a ponerla ahora. Hizo carta, y no tan solo hizo carta, se la dio con el propio Urías, para que lo pusieran en la primera línea de batalla para que lo mataran. Y vemos que Urías llevó su propia muerte en sus manos con esa carta. Lo llevó y Urías fue a la línea de batalla y murió. Y no tan solo eso, la conciencia de David no lo redarguyó. A la conciencia de David, no sé, que David estaba tan ciego que la conciencia no lo redarguía. Y David, entre comillas, dijo, oh, mi pecado está encubierto. Pero vemos que pasó aproximadamente un año y como Dios vio que no hubo cambio, no hubo un arrepentimiento, envió el profeta Natán. Y aquí podemos ver la historia que yo le acabo de contar. Natán argumentó y dejó que David a su propio juicio cogiera la historia de este hombre. Natán no le dijo si era verdad o si era falsa esa historia, pero David se enfogonó sobre esta historia y quiso poner juicio sobre ese hombre. Y yo digo que Romanos, cuando hablo de Romanos 2:14, que dice nuestra conciencia nos acusa, lo que le quiero decir es que una persona que no es cristiana, su conciencia la acusa. Porque en Éxodo 2:20, tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento nos dice que robar es malo. Y no tan solo las personas que no tienen a Cristo, la conciencia la acusa lo acusa para bien o para mal. Ellos saben que robar no es malo. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia que los acusa. Pero tú y yo sabemos que robar es malo porque la palabra nos dice que es pecado. Y eso lo podemos ver en Éxodo 2:20. Y cuando Natán le dijo a David que ese hombre eras tú, vemos un arrepentimiento. Porque cuando leemos la palabra nos redarguye. Y cuando digo que la palabra nos redarguye, porque David, cuando dijo el juicio sobre ese hombre, mencionó que el hombre tenía que pagar 4 tantos. Y eso lo vemos en Éxodo 22:1. Cuando dice, cuando alguno hurtare buey o oveja, pagará por buey 5 y por oveja 4. David tenía ese conocimiento. David sabía de la palabra. David si vemos desde los comienzos, David fue llamado por Dios, fue ungido. David, Dios lo libró de la mano de Saúl. David, Dios le dijo cuando lo estaba redarguyendo que si era poco lo que Dios le había dado hasta el momento, que le pidiera que aún él le iba a dar más.
Así trabaja Dios con el hombre. Dios envía gente y no es para acusarnos, sino para que nosotros los redarguyemos en la palabra, en Él. Porque aquí el que convence es el Espíritu Santo. También otra historia que pudiera decirle que redarguir es la historia de Naamán. La vemos en Segunda de Reyes 5. Naamán, un general del ejército del rey de Siria, era leproso, como todos sabemos. Un muchacho que trabajaba era un muchacho del ejército del rey de Siria y era leproso. Y él quería sanarse de esa lepra. Pero vemos en la palabra que cuando una muchacha que trabajaba con su mujer le dijo a él: yo conozco a un profeta. Si tú le dices que te sana, él te sana. ¿Verdad? Y él le contó eso a su señor y él envió carta al rey de Israel y fue para allá. Y entonces lo que más me llamó la historia aquí fue que cuando le dieron ¿verdad?, el visto bueno, que Naamán fue para allá, queremos las cosas a nuestra manera. Queremos que Dios trabaje a nuestra manera. Queremos que si queremos una casa, Señor, la quiero en tal lugar y así. Eso no es malo, pero tú no sabes lo que Dios tiene para ti es algo mejor y no podemos ponerle al Señor, ¿verdad? No podemos, discúlpenme, porque estoy bien nerviosa. No podemos decirle al Señor cómo hacer las cosas porque el Señor nos conoce. Entonces vemos al profeta que cuando escuchó que su rey había rasgado sus vestiduras, le dijo: envíamelo a mí. Y vemos que él llegó a las puertas, ¿verdad?, de profeta. ¿Y qué hizo el profeta? Envió a su sirviente y le dijo: vete, lávate 7 veces. Y Naamán ahí le empezó a cuestionar. Y así nosotros empezamos a cuestionarle al Señor, ¿verdad? Por lo que el Señor nos dice. Si el Señor le dice: ama a tu prójimo, y dice: Señor, pero es que es muy difícil para amar. Pero el Señor te dice: ama a tu prójimo. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque la palabra nos redarguye. Y vemos que él quería decirle al Señor cómo él quería ser sano. Entonces, cuando vemos ahí, los mismos criados redarguyeron a Naamán. Le dijo: si el mismo profeta te pidiera algo más, ¿no lo harías? Y él fue y se lavó 7 veces y fue sano. Y le volvió la carne como la de un niño, la piel como la de un niño. Y que vemos aquí que fue redarguido por su criado. Él sabía lo que tenía que hacer y fue y se lavó al río 7 veces. Dios nos redarguye con lo que nosotros ya sabemos, pero hacemos como Naamán. Queremos que venga un profeta, alguien, y nos diga lo que ya nosotros sabemos, lo que tenemos que hacer. La lepra puede significar muchas cosas, nuestro pecado, puede significar nuestro miedo, puede significar un montón de cosas, pero la palabra nos redarguye por el Espíritu Santo. Esa es la que nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento que lleva a salvación. Y para finalizar, en Juan 16:8 dice: y cuando venga, convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Los que nadie ve, lo que decía nuestra pastora el martes pasado. El Espíritu Santo es el que puede tocar, el que da convicción de pecado, donde toca esa fibra del corazón, es el que hace la obra y nos trae a la verdad. Y el arrepentimiento trae crecimiento. Y si nosotros queremos crecer, tenemos que escudriñar las palabras, que es el que nos redarguye, y el Espíritu es el que nos convence y que nos dirige a toda verdad. Dios le bendiga.